Un millonario se encuentra con dos gemelos negros tras un accidente, pero una marca de nacimiento única sugiere una conexión oculta. ¿Qué impactante revelación les espera al descubrir la verdad? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. La lluvia golpeaba implacablemente contra el parabrisas mientras el Mercedes de Ethan Caldwell navegaba por el sinuoso camino rural. Sus nudillos se blanquearon sobre el volante mientras luchaba por mantener el control del vehículo. La comodidad habitual de su lujoso coche ahora se sentía vacía, mientras las condiciones climáticas empeoraban con cada minuto que pasaba. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero resultaron insuficientes contra el aguacero torrencial que había caído sin previo aviso sobre este remoto tramo de la campiña estadounidense. Ethan había tomado este desvío para evitar el tráfico en la autopista principal, una decisión que ahora lamentaba profundamente. Su teléfono no tenía señal, y el GPS había perdido la conexión varias millas atrás. La oscuridad parecía cerrarse alrededor de sus faros, creando un inquietante efecto de visión de túnel que hacía cada vez más difícil evaluar su entorno. El primer deslizamiento llegó sin previo aviso. A pesar de las avanzadas características de seguridad de su costoso automóvil, las ruedas perdieron tracción en la carretera resbaladiza por la lluvia. La extensa formación en conducción defensiva de Ethan se activó mientras luchaba por recuperar el control, pero el impulso resultó demasiado poderoso. El coche hizo un trompo violento, y en esos segundos cruciales, el mundo de Ethan se puso patas arriba, literalmente. El Mercedes rodó una vez, dos veces, y luego quedó en reposo sobre su techo en una zanja embarrada al lado de la carretera. Las secuelas inmediatas fueron inquietantemente silenciosas, interrumpidas solo por el constante tamborileo de la lluvia sobre el metal y el suave silbido del vapor que salía del motor. Ethan colgaba suspendido por su cinturón de seguridad, asombrosamente consciente y aparentemente ileso. Los airbags se habían desplegado perfectamente, creando un capullo protector que lo salvó de lesiones graves. Con manos temblorosas, soltó el cinturón de seguridad y se bajó cuidadosamente sobre el techo invertido del compartimento de pasajeros. Salirse de los restos del accidente resultó difícil, pero superable. Ethan se arrastró por la ventanilla rota del conductor, su costoso traje ahora estaba cubierto de barro y escombros. Mientras estaba de pie bajo la lluvia, evaluando los daños a su vehículo, un movimiento captó su atención desde una propiedad cercana que antes no había notado. Dos figuras se acercaron bajo el aguacero, sus siluetas se definían a medida que se acercaban. Se movían con una gracia idéntica, y Ethan pronto se dio cuenta de que eran gemelos, un chico y una chica, quizás de unos 15 años. Llegaron rápidamente, sin dudar en ofrecer ayuda. ¿Está herido?, preguntó el chico, su voz transmitía autoridad y preocupación a pesar de su juventud. Su hermana ya tenía el teléfono en la mano, lista para llamar a emergencias. Estoy bien, respondió Ethan, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Solo un poco conmocionado. Debería venir con nosotros, insistió la chica, señalando una modesta granja visible a través de la lluvia. Nuestra casa está justo allí. Puede secarse y llamar por ayuda. Los gemelos se presentaron como Malik y Hada mientras ayudaban a Ethan a caminar por el sendero embarrado hasta su casa. Sus movimientos seguían sincronizados, casi como si estuvieran coreografiados, y a pesar de su estado de shock, Ethan se sintió fascinado por su fluida coordinación. En la calidez de su cocina, mientras le ofrecían una toalla y un té caliente, Ethan tuvo su primera oportunidad de observar adecuadamente a sus jóvenes salvadores. Fue entonces cuando lo notó, marcas de nacimiento idénticas en sus sienes izquierdas, estrellas de 5 puntas perfectamente formadas que parecían demasiado precisas para ser formaciones naturales. Las marcas reflejaban la luz mientras los gemelos se movían por la cocina, pareciendo casi brillar. Ethan se encontró mirándolos fijamente, intentando racionalizar la probabilidad de que gemelos idénticos compartieran marcas tan distintivas. Su instinto empresarial, agudizado por años de negociaciones de alto riesgo, le decía que había algo más en esa situación que una simple coincidencia. Malik percibió su atención e intercambió una mirada cómplice con su hermana. Habían visto esa reacción antes, la sutil doble mirada, la mirada prolongada, las preguntas tácitas. Pero algo en la presencia de Ethan les parecía diferente, aunque ninguno podía explicar por qué. Mientras esperaban la grúa, Ethan se vio envuelto en una conversación con los gemelos. Hablaban con una madurez que desmentía su edad, discutiendo desde la historia local hasta la actualidad con una perspicacia notable. Sin embargo,
Cada vez que la conversación se acercaba demasiado a asuntos personales o a su historia familiar, cambiaban hábilmente de tema. La lluvia seguía azotando afuera, pero en la cocina de la granja, el tiempo parecía ralentizarse. Ethan no podía deshacerse de la sensación de que ese accidente, por desafortunado que fuera, podría no ser mera casualidad. Las marcas de nacimiento en forma de estrella seguían atrayendo su atención, desencadenando algo en su memoria que no podía precisar, una historia, quizás, o una advertencia de tiempos remotos. Sentados en la cálida cocina, ninguno de ellos podía predecir cómo ese encuentro fortuito pondría en marcha una cadena de eventos que desentrañaría décadas de secretos cuidadosamente guardados y redefiniría su comprensión de la familia, el legado y el destino. A la mañana siguiente del accidente, Ethan no podía dejar de lado su fascinación por las marcas de nacimiento de los gemelos. Regresó a la granja, su coche de alquiler levantando polvo en el camino rural. Las preguntas lo habían mantenido despierto toda la noche en su habitación de hotel, y sus reuniones de negocios podían esperar. Como millonario hecho a sí mismo, Ethan había aprendido a confiar en sus instintos cuando algo significativo se cruzaba en su camino. Al llegar, encontró a Malik cuidando el jardín mientras Hada dibujaba en el porche. Sus marcas de nacimiento en forma de estrella parecían aún más pronunciadas a la luz de la mañana. Los gemelos lo recibieron sin sorpresa, como si hubieran esperado su regreso. Dentro de la casa, mientras tomaban el café que Malik había preparado, Ethan comenzó a hacer preguntas cuidadosamente elaboradas sobre su historia familiar. Estas marcas, empezó Ethan, señalando sus propias sienes, deben tener una historia interesante detrás. Hada intercambió una mirada con su hermano antes de responder. Nuestra abuela decía que eran una bendición de las estrellas mismas. Su tono tenía un dejo de evasiva aprendida, pero Ethan detectó algo más profundo bajo la superficie. Malik se unió a la conversación, dejando su taza de café con una precisión deliberada. Nuestra historia familiar es bastante extensa. Las marcas han aparecido en cada generación, aunque no en todos. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Ethan. La mayoría de la gente pregunta una vez por ellas y nunca más. Pero usted es diferente, ¿verdad, señor Calvel? Los gemelos procedieron a compartir fragmentos de la historia de su familia, cada pieza cuidadosamente seleccionada. Hablaron de antepasados que habían viajado desde África Occidental, trayendo consigo relatos de dones celestiales y propósitos divinos. Su abuela había sido la guardiana de estas historias, manteniendo registros detallados de su linaje a través de diarios e historias orales. Siempre decía que nuestra familia estaba destinada a algo más grande, explicó Hada, sus dedos trazando inconscientemente la estrella en su sien. Pero falleció antes de poder contarnos todo. Algunas de las historias ahora parecen más mitos. Ethan escuchó atentamente, su mente empresarial catalogando cada detalle. Los gemelos describieron generaciones de individuos marcados que habían demostrado habilidades inusuales, no poderes sobrenaturales, sino una intuición agudizada, talentos artísticos excepcionales y una asombrosa capacidad para comprender patrones complejos. Malik habló de ancestros que habían sido consejeros de reyes, mientras que Hada mencionó parientes que habían creado arte que parecía capturar algo más que simples imágenes. Mientras hablaban, Ethan notó cómo los gemelos complementaban las narraciones del otro, llenando huecos y proporcionando contexto. Su historia pintaba el retrato de una línea familiar que había preservado cuidadosamente sus secretos mientras navegaba por los periodos más desafiantes de la historia. Hay más, admitió Malik, pero gran parte se perdió cuando nuestros padres murieron. Ahora vivimos aquí con nuestra tía, pero ella tampoco conoce toda la historia. Las marcas a veces saltan generaciones, y ella no nació con una. Ethan se sintió cada vez más atraído por su relato. Su propio éxito se había basado en reconocer oportunidades valiosas, y algo en esta situación resonaba con él a un nivel fundamental. Propuso un acuerdo que incluso a él mismo le sorprendió. ¿Qué tal si investigamos esto juntos?, sugirió, con la mente ya formulando planes. Tengo recursos, contactos. Podríamos rastrear la historia de su familia, entender qué significan realmente estas marcas. Los gemelos consideraron su oferta con expresiones pensativas idénticas. Su tía estaba fuera por una semana, asistiendo a una conferencia en otro estado, lo que les daba la libertad de tomar esta decisión de manera independiente. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó Hada, su percepción artística intuyendo motivos ocultos. Ethan consideró cuidadosamente su respuesta. Porque algo me dice que esto es importante.
No solo para ustedes, sino quizás para mí también. No puedo explicarlo, pero he aprendido a confiar en estas sensaciones. Su honestidad pareció resonar con los gemelos. Después de una conversación privada en la cocina, acordaron colaborar con él. Esa decisión marcó el inicio de una inesperada sociedad entre el millonario hecho a sí mismo y los gemelos marcados. Al comenzar a planear su investigación, ninguno de ellos se dio cuenta completamente de la magnitud de lo que estaban emprendiendo. Las simples preguntas sobre una marca de nacimiento pronto los llevarían por caminos que desafiarían todo lo que creían saber sobre sí mismos y su lugar en el mundo. El vínculo que se estaba formando entre ellos era inusual pero genuino. Ethan se encontró sintiendo una protección hacia los gemelos, mientras que ellos comenzaron a confiarle más detalles sobre la historia de su familia. Su curiosidad compartida sobre el significado de las marcas creó la base de lo que se convertiría en un viaje que les cambiaría la vida. Lo que comenzó como una simple búsqueda de respuestas estaba a punto de evolucionar en algo mucho más complejo, aunque aún no lo sabían. Las marcas que los habían unido resultarían ser solo el comienzo de una historia mucho mayor, una que había estado esperando generaciones para ser descubierta. La investigación sobre el pasado de los gemelos llevó a Ethan a un descubrimiento inesperado en el estudio de su padre. Mientras buscaba entre viejos documentos familiares una noche, encontró una fotografía que le hizo temblar las manos. La imagen mostraba a su padre junto a un hombre que llevaba la misma marca en forma de estrella que Malik y Hada. La foto estaba fechada hace 20 años, y al dorso decía Proyecto Estrella Naciente, Fase 1. Ethan condujo inmediatamente a la granja de los gemelos, llegando justo cuando Malik regresaba del colegio. La compostura habitual del adolescente estaba alterada, su uniforme escolar estaba desaliñado, y se le estaba formando un nuevo moretón debajo del ojo izquierdo. Hada estaba sentada junto a su hermano en la mesa de la cocina, sujetándole una bolsa de hielo en la cara mientras Ethan compartía su descubrimiento. Alguien en el colegio se enteró de nuestra investigación, explicó Malik, haciendo una mueca mientras cambiaba la bolsa de hielo. Dijeron que la gente con las marcas es una rareza, que deberíamos volver de donde vinimos. Después de eso, se puso feo. La respuesta de Ethan sorprendió a los gemelos. En lugar de ofrecerles simples condolencias, sacó su teléfono y realizó una llamada. En menos de una hora, el director del colegio había programado una reunión de emergencia para la mañana siguiente. La influencia de Ethan como prominente hombre de negocios local tenía peso, y tenía la intención de usarla. Esto no se trata solo del acoso escolar, explicó Ethan, mostrándoles la fotografía. Mira a este hombre junto a mi padre. La marca es idéntica a la vuestra. Mi padre nunca mencionó conocer a nadie con la marca, pero esta foto sugiere que estuvo involucrado en algo llamado Proyecto Estrella Naciente. Hada, que había estado dibujando en silencio durante la conversación, empujó su cuaderno hacia adelante. La página mostraba una serie de dibujos, patrones recurrentes de estrellas, espirales y líneas interconectadas. He estado dibujando esto desde que era pequeña, dijo. Simplemente me vienen a la mente, especialmente cuando estoy molesta o preocupada. Mira el patrón en el fondo de tu foto. Detrás de los dos hombres en la fotografía, parcialmente visible en una pared, había un símbolo que coincidía exactamente con uno de los dibujos de Hada. La coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Durante los días siguientes, Ethan asistió a la reunión escolar, asegurándose de que los acosadores de Malik enfrentaran consecuencias y de que la administración implementara políticas más contundentes contra la discriminación. Pero su mente seguía centrada en la conexión entre su padre y la marca de los gemelos. En ese tiempo, Hada compartió más de su trabajo artístico con Ethan. Sus dibujos llenaban docenas de cuadernos de bocetos, cada página con símbolos y patrones que parecían contar una historia que ella misma no lograba comprender. Algunos símbolos parecían antiguos, mientras que otros tenían un aire decididamente moderno. A veces sueño con estos patrones, explicó Hada, hojeando sus cuadernos. Malik también los ve, pero de forma diferente. Él los entiende como ecuaciones o códigos. Nunca supimos qué hacer con eso. Ethan comenzó a pasar sus tardes con los gemelos, ayudando a Malik con matemáticas avanzadas que parecían resultarle naturales, y discutiendo las interpretaciones artísticas de Hada sobre los símbolos que rondaban sus visiones compartidas. Notó cómo sus fortalezas individuales se complementaban, la mente analítica de Malik equilibraba la creatividad intuitiva de Hada. El descubrimiento de la conexión de su padre con sus marcas cambió algo en Ethan.
Su curiosidad inicial evolucionó hacia un sentimiento de responsabilidad. Reconoció que las dificultades de los gemelos, las experiencias de Malik con el racismo, el miedo de Hada a ser vista como diferente, formaban parte de un patrón más amplio de aislamiento que había afectado a individuos marcados a lo largo de la historia. Su tía, de regreso de su conferencia, inicialmente sospechó de la implicación de Ethan, pero gradualmente aceptó su presencia al ver el impacto positivo que tenía en su sobrina y sobrino. Compartió lo poco que sabía sobre sus padres, incluyendo extraños comentarios que habían hecho sobre una sociedad secreta que mostró interés en los gemelos después de su nacimiento. A medida que crecía la confianza entre ellos, Ethan se encontró compartiendo más sobre su propio pasado. Su ascenso a la riqueza no había llenado el vacío dejado por la distancia emocional de su padre. La situación de los gemelos despertó algo protector en él, un deseo de evitar que experimentaran el mismo aislamiento que él había conocido. El avance llegó cuando Malik, aplicando su perspicacia matemática a los dibujos de Hada, notó un patrón que correspondía a fechas y lugares. Trabajando juntos, empezaron a ver sus rompecabezas individuales como piezas de un misterio mayor. La formación empresarial de Ethan les ayudó a organizar sus hallazgos, creando una línea de tiempo de eventos que se remontaba a generaciones. Lo que surgió fue una imagen más compleja de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Las marcas no eran solo rasgos genéticos aleatorios, aparecían a intervalos específicos, en líneas familiares específicas, siguiendo un patrón que sugería un propósito más que una casualidad. La participación del padre de Ethan añadió otra capa al misterio, sugiriendo que personas poderosas habían estado rastreando y posiblemente influyendo en las vidas de individuos marcados durante generaciones. Su investigación ya no se trataba solo de comprender el pasado, se había convertido en una búsqueda para descubrir una verdad que parecía cada vez más peligrosa. Mientras reconstruían sus hallazgos, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban siendo observados, cada uno de sus descubrimientos anotados por aquellos que habían trabajado durante generaciones para mantener estos secretos enterrados. Los archivos de la ciudad ocupaban un rincón olvidado del antiguo edificio de la biblioteca, sus estanterías metálicas se extendían hacia rincones oscuros. Ethan había conseguido acceso fuera de horario mediante una generosa donación, permitiéndoles buscar sin interrupciones. Los tres trabajaron metódicamente entre décadas de registros, sus dedos acumulando polvo mientras giraban las páginas quebradizas. El avance llegó cerca de la medianoche. Malik descubrió una serie de actas de reuniones de un grupo llamado la Orden Celestial, fechadas en 1923. Los documentos mencionaban individuos marcados y contenían observaciones detalladas de personas con marcas de nacimiento en forma de estrella. Más significativamente, se hacía referencia a una mansión privada en las afueras de la ciudad que servía como su cuartel general. «Escuchen esto», leyó Malik en voz alta, con la voz apenas susurrante. El sujeto 23 demuestra notables habilidades cognitivas, particularmente en matemáticas y reconocimiento de patrones. La marca parece estar desarrollándose según lo previsto. Recomendación: continuar la observación sin intervención. Miró a Ethan y a Hada. Estaban estudiando a gente como nosotros. Hada sacó su cuaderno de bocetos, comparando el membrete de los documentos con los símbolos que había dibujado meses atrás. La coincidencia era innegable, el mismo intrincado patrón de estrellas interconectadas aparecía en ambos. Le temblaban las manos mientras trazaba el diseño. Ethan encontró documentos adicionales que revelaban que el Orden Celestial había mantenido registros detallados de individuos marcados a lo largo de múltiples generaciones. La sociedad parecía tener una influencia significativa, con miembros que incluían a importantes empresarios, políticos y científicos. Un nombre familiar llamó su atención: Richard Calvel, su padre. El descubrimiento heló la habitación. Según los registros, la sociedad creía que las marcas eran algo más que simples lunares de nacimiento. Representaban una especie de potencial hereditario, un don genético que la sociedad había estado monitoreando e intentando comprender durante más de un siglo. «Hay más», dijo Ethan, escaneando otro documento. «Han estado orquestando ciertos eventos, arreglando matrimonios entre familias marcadas, monitoreando a los niños nacidos con la marca. Lo llaman cultivo genético». Las implicaciones golpearon con fuerza a los gemelos. Toda su vida, incluyendo quizás la muerte de sus padres, podría haber sido influenciada por esta organización secreta. El acoso escolar aleatorio que Malik sufrió de repente parecía menos aleatorio. ¿Alguien estaba probando sus reacciones? Su miedo se vio mitigado por la determinación.
Años de cuestionar su identidad, de sentirse diferentes, finalmente tenían un contexto. La mansión mencionada en los documentos seguía en pie, abandonada pero intacta, en las afueras norte del pueblo. Representaba su mejor oportunidad para comprender el alcance total de las actividades de la sociedad. Tenemos que tener cuidado, advirtió Ethan, copiando documentos esenciales con su teléfono. Esta gente ha estado operando en secreto durante generaciones. No les va a gustar que descubramos su existencia. Como para confirmar sus palabras, oyeron pasos resonando por los archivos. Era mucho después de medianoche, nadie más debería estar en el edificio. Reunieron rápidamente sus hallazgos, apagando sus linternas. Los pasos se acercaban, acompañados por el sonido de varias personas intentando moverse sigilosamente. Ethan guió a los gemelos hacia una salida trasera que había notado antes. Se movieron en silencio entre los estantes, con el corazón latiéndoles con fuerza. Los haces de las linternas de los intrusos recorrieron la oscuridad detrás de ellos, buscando. Justo antes de llegar a la salida, Hada derribó una caja de archivos. El ruido pareció ensordecedor en el silencio del edificio. «Corran», susurró Ethan, empujándolos hacia la puerta. Salieron al fresco aire nocturno, sin detenerse hasta llegar al coche de Ethan, estacionado a varias manzanas de distancia. Mientras recuperaban el aliento, vieron a varias figuras salir de la biblioteca, escaneando la calle en ambas direcciones. A salvo en el apartamento de Ethan en la ciudad, revisaron sus hallazgos. Los documentos pintaban la imagen de una organización obsesionada con comprender y controlar el potencial de individuos marcados. Los registros de la sociedad insinuaban habilidades que trascendían la capacidad humana normal, inteligencia superior, comprensión intuitiva de patrones complejos y posiblemente mucho más. La mansión se convirtió en su próximo objetivo. Según los documentos, había servido como sede de la sociedad hasta la década de 1960, cuando se mudaron a un lugar más seguro. Si alguna evidencia física de sus investigaciones permanecía, estaría allí. Pero su descubrimiento en los archivos había alertado a la sociedad sobre su investigación. La simple búsqueda de respuestas se había convertido en algo más peligroso. Ya no se trataba solo de investigar un misterio familiar, estaban amenazando con exponer a una poderosa organización que había operado en secreto durante generaciones. Mientras planeaban la exploración de la mansión, ninguno de ellos verbalizó su mayor temor, que la sociedad pudiera tomar medidas directas para detenerlos. La presencia de intrusos en los archivos probaba que estaban siendo vigilados. Su próximo movimiento tendría que estar cuidadosamente planeado, considerando que sus oponentes tenían recursos, influencia y un siglo de experiencia en mantener sus secretos ocultos. Los gemelos se quedaron esa noche en las habitaciones de invitados de Ethan, demasiado inquietos para regresar a casa. Mientras intentaban dormir, cada uno lidiaba con el peso de sus descubrimientos. Las marcas que habían moldeado sus vidas formaban parte de algo más grande, algo que personas poderosas se habían esforzado por mantener en secreto. Su búsqueda de respuestas se había convertido en un juego peligroso, y apenas comenzaban a comprender las reglas. La mansión se alzaba ante ellos al atardecer, su arquitectura victoriana proyectaba largas sombras sobre jardines descuidados. Ethan había asegurado el acceso legal a través de un contacto en el sector inmobiliario, alegando interés en comprar la propiedad. Entraron por la puerta principal, la llave giró con sorprendente facilidad en la vieja cerradura. Adentro, décadas de polvo cubrían los elaborados muebles. Los haces de sus linternas revelaron papeles pintados descoloridos y retratos de individuos de rostros severos, muchos de ellos con la familiar marca en forma de estrella. La gran escalera crujió bajo su peso mientras ascendían al segundo piso, donde, según los archivos, la sociedad mantenía su principal centro de investigación. La biblioteca que encontraron superó sus expectativas. Si bien la mayoría de las habitaciones mostraban señales de un abandono apresurado, esta se conservaba notablemente bien. Estanterías de suelo a techo contenían volúmenes que databan de siglos atrás, muchos de ellos dedicados a la genética, la astronomía y antiguas prácticas místicas. «Mira esto», exclamó Hada, sacando un diario encuadernado en cuero de un compartimento oculto detrás de una de las estanterías. La portada del libro mostraba el mismo símbolo que ella había estado dibujando, y en su interior, las páginas contenían anotaciones manuscritas que databan de 1894. El diario pertenecía a Elizabeth Calvel, la bisabuela de Ethan. Mientras leían, la verdadera naturaleza de la conexión entre sus familias salió a la luz.
Elizabeth se había enamorado de James Harrison, un individuo marcado perteneciente a una prominente familia afroamericana. Su relación desafiaba tanto las convenciones sociales como los planes cuidadosamente elaborados por la sociedad para los linajes genéticos. Ella escribe sobre la oposición de la sociedad a su relación, leyó Ethan en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. Creían que ciertas líneas sanguíneas debían permanecer separadas para preservar lo que llamaban expresiones puras del don. El diario detallaba los encuentros secretos de Elizabeth y James, sus planes para escapar de la influencia de la sociedad y su comprensión del verdadero significado de las marcas. Según su investigación, las marcas representaban una convergencia de múltiples líneas genéticas, cada una aportando diferentes aspectos de un potencial humano mejorado. La sociedad se equivoca, leyó Malik de una entrada posterior. Las marcas se fortalecen cuando las líneas sanguíneas se mezclan, no cuando se mantienen separadas. Teme lo que no puede controlar, lo que no comprende. La revelación provocó una intensa discusión. La herencia mestiza de los gemelos adquirió repentinamente un nuevo significado. Sus habilidades, la perspicacia matemática de Malik y la visión artística de Hada, representaban una combinación de diferentes facetas del don, fortalecida, en lugar de debilitada, por su diverso origen. A medida que se adentraban en el diario, encontraron detalladas descripciones de los intentos de la sociedad por manipular las líneas familiares, organizando matrimonios y separando a los niños de sus padres para mantener lo que consideraban pureza genética. Elizabeth y James habían trabajado para proteger a los individuos con herencia mixta, creando una red secreta de casas seguras y colaboradores. Las últimas entradas se volvían cada vez más urgentes. Elizabeth escribió sobre la creciente hostilidad de la sociedad, sobre amenazas y vigilancia. La última entrada quedó inconclusa a mitad de frase, dejándolos preguntarse sobre su destino. Las implicaciones para su propia situación quedaron claras, los antiguos prejuicios de la sociedad seguían activos. Un ruido procedente de la planta baja interrumpió su lectura. Pasos resonaron por la casa vacía, demasiados para ser simples intrusos. La sociedad los había encontrado, a pesar de sus precauciones. Rápidamente fotografiaron páginas cruciales del diario, pero antes de que pudieran irse, 3 figuras aparecieron en el umbral de la biblioteca. El chico Caldwell y las gemelas Harrison, dijo uno de ellos, con un tono casi de admiración. Qué apropiado que hayáis encontrado vuestro camino hasta aquí. A Elizabeth le habría gustado la simetría. Los interlocutores llevaban trajes de negocios y se comportaban con autoridad. Su líder, una mujer de cabello gris, dio un paso al frente. Habéis descubierto suficiente por una noche. La sociedad ha mantenido el orden durante generaciones. No permitiremos que eso cambie por culpa de la curiosidad juvenil. Ethan se interpuso entre los intrusos y los gemelos. Esas sangres puras, que tanto les preocupan, nunca han existido. La investigación de Elizabeth demuestra que las marcas se fortalecen a través de la diversidad, no del aislamiento. Una idea romántica, replicó la mujer, pero que amenaza décadas de cuidadoso trabajo. El diario, por favor. Y luego hablaremos de tu futura participación en la sociedad. La tensión en la habitación se volvió palpable. Los gemelos aferraban el diario, sus marcas parecían brillar con una luz tenue. La mente de Ethan trabajaba a mil, buscando una salida. Habían descubierto demasiado como para simplemente rendirse, pero sus oponentes tenían demasiado poder para enfrentarlos directamente. El enfrentamiento representaba algo más que la posesión de un diario. Era un choque entre el viejo orden, basado en el control y la separación, y la verdad que Elizabeth había descubierto sobre la verdadera naturaleza de las marcas. Los representantes de la sociedad bloqueaban su única salida, y el peso de los secretos de un siglo flotaba en el aire entre ellos. La huida de la mansión sucedió en un torbellino de movimiento y rápido ingenio. Ethan creó una distracción activando el antiguo sistema de alarma contra incendios del edificio, mientras Malik y Hada se escabulleron por un pasaje de servicio que habían notado antes. Emergieron al jardín, corriendo entre setos descuidados hasta llegar al coche de Ethan, estratégicamente aparcado frente a la salida. Días después de su huida, se reunieron en una pequeña cafetería a 2 pueblos de distancia, su paranoia evidente en las frecuentes miradas hacia la puerta y las ventanas. El diario permanecía seguro en la mochila de Hada, sus páginas desgastadas conteniendo secretos que se volvían más valiosos con cada hora que pasaba. Mantuvieron sus teléfonos apagados para evitar el rastreo, y hablaron en voz baja a pesar del ruido ambiente de la cafetería.
Nos siguen, afirmó Malik, su habitual calma mostrando grietas de estrés. Ayer, un todoterreno negro me siguió a casa desde el colegio. Permaneció estacionado afuera durante horas. Sacó su teléfono, mostrando fotos que había tomado del vehículo y sus ocupantes. Hada asintió, añadiendo sus propias observaciones. Alguien también ha estado vigilando la casa. Los he visto fingiendo hacer trabajos de jardinería al otro lado de la calle, pero siempre están mirando nuestras ventanas. Su cuaderno de bocetos yacía abierto ante ella, las páginas recientes llenas de imágenes más oscuras de lo habitual, estrellas retorcidas y figuras sombrías que reflejaban su creciente ansiedad. Ethan escuchó atentamente, su mente empresarial ya formulando planes. Necesitamos un lugar seguro para continuar nuestra investigación, dijo, empujando un papel a través de la mesa con una dirección escrita en él. Tengo una casa en un lago a nombre de una empresa diferente. La sociedad no pensará en buscar allí. La casa del lago se convirtió en su santuario y sala de operaciones. Ubicada en un camino privado, su aislamiento les proporcionó la seguridad que desesperadamente necesitaban. Transformaron la sala de estar en un centro de investigación, con tablas cronológicas cubriendo las paredes y documentos esparcidos por todas las superficies. Juntos, comenzaron a unir los fragmentos de información que habían recopilado. Durante este tiempo, Hada reveló algo que había dudado en compartir. Mi arte no es solo aleatorio, explicó, mostrándoles una serie de dibujos que había creado desde que encontró el diario. Cuando me concentro en las marcas, puedo ver conexiones, como hilos que unen diferentes eventos y personas. Cada vez está más claro. Malik comprendió a su hermana. Los números y patrones que veo, no son solo matemáticas. Me muestran probabilidades, futuros posibles basados en nuestras decisiones. Lo demostró prediciendo detalles precisos sobre los próximos patrones climáticos y eventos locales, sus cálculos resultaron inquietantemente exactos. Ethan observaba la evolución de las habilidades de los gemelos con una mezcla de asombro y preocupación. El diario de Elizabeth lo había mencionado, comprender la verdadera naturaleza de las marcas a menudo desencadenaba habilidades latentes. Pero con estos avances venía un mayor riesgo. La sociedad estaría aún más decidida a controlarlos ahora. Una tarde, mientras revisaban las imágenes de seguridad de las cámaras de su escondite, Malik se sinceró sobre sus dificultades. En el colegio, antes de todo esto, solo quería ser normal, encajar, confesó. Ahora entiendo por qué nunca pude. Pero aceptar quiénes somos significa poner en peligro a todos los que queremos. Hada expresó miedos similares a través de su arte, sus últimos dibujos mostraban a su pequeña familia rodeada de sombras amenazantes. A veces desearía que pudiéramos simplemente escapar, empezar una nueva vida en otro lugar, admitió. Pero nunca seríamos libres, siempre mirando por encima del hombro. Ethan comprendía sus miedos demasiado bien. Su propio padre había elegido el camino del control y el secreto de la sociedad, y ahora Ethan se enfrentaba a una decisión similar, proteger sus propios intereses o ponerse del lado de los gemelos contra una poderosa organización que había moldeado la historia desde las sombras. No vamos a huir, declaró, su decisión tomada. Elizabeth y James no huyeron, y nosotros tampoco. El poder de la sociedad reside en mantener a la gente atemorizada y aislada. Juntos, somos más fuertes de lo que esperan. Con su determinación reforzada, comenzaron a prepararse para la inevitable confrontación. Ethan utilizó sus contactos empresariales para reunir información sobre los miembros actuales de la sociedad. Malik aplicó sus crecientes habilidades para predecir los movimientos probables de la organización. Los dibujos de Hada les ayudaron a visualizar patrones que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Pero bajo su determinación subyacían corrientes de miedo. Cada día traía nuevas señales de la vigilancia de la sociedad, llamadas telefónicas misteriosas, coches sin matrícula y extraños que los observaban demasiado de cerca. Sabían que estaban jugando un juego peligroso contra oponentes con siglos de experiencia manteniendo sus secretos. La Casa del Lago se convirtió en algo más que un escondite, se convirtió en un símbolo de su resistencia contra los intentos de la sociedad de controlarlos y separarlos. Al fortalecer sus lazos y desarrollar sus habilidades, se dieron cuenta de que el diario de Elizabeth les había dado más que información, les había dado un plan para enfrentarse a la ideología opresiva de la sociedad. La decisión de infiltrarse en la actual sede de la sociedad llegó después de semanas de cuidadosa preparación.
A través de sus contactos empresariales, Ethan descubrió que la organización ahora operaba desde un edificio corporativo en el centro, disfrazado de una fundación de investigación privada llamada el Instituto Estelar. Su reunión anual de miembros senior tendría lugar en 3 días, ofreciendo una rara oportunidad de acceder a su base de datos central. Las habilidades matemáticas mejoradas de Malik resultaron cruciales en su planificación. Utilizando complejos cálculos de probabilidad, trazó los patrones de patrulla de seguridad e identificó un estrecho margen de tiempo en el que podían entrar por una entrada de servicio. Sus predicciones se volvieron tan precisas que podía anticipar los cambios de guardia con precisión de minutos. Hay un 87. Tenemos un 3% de posibilidades de éxito si actuamos exactamente a las 9:42, explicó Malik, mostrándoles diagramas de la distribución del edificio. El cambio de turno de seguridad crea un punto ciego de 4 minutos en su cobertura. Después de eso, nuestras posibilidades disminuyen significativamente. La perspicacia artística de Hada reveló otra ventaja. Sus últimos dibujos mostraban patrones recurrentes que coincidían con los diseños de las tarjetas de seguridad del edificio. Con los recursos de Ethan, crearon réplicas perfectas. Más importante aún, sus bocetos habían comenzado a mostrarles rutas dentro del edificio que no aparecían en ningún plano oficial. Las marcas intentan decirnos algo, explicó Hada, trazando las líneas en su cuaderno de bocetos. Estos no son pasajes aleatorios, son antiguos corredores de servicio de cuando el edificio albergaba a una organización diferente. La sociedad eligió este lugar por una razón. Ethan usó su reputación como exitoso hombre de negocios para conseguir una invitación a la reunión. La sociedad, a pesar de sus sospechas, no podía arriesgarse a llamar la atención excluyendo a alguien de su talla. Esto le permitiría crear una distracción mientras los gemelos accedían a las plantas seguras. La noche de la infiltración llegó con una tensa claridad. Cada uno de ellos comprendía perfectamente su papel, pero también reconocía la magnitud de lo que estaban intentando. Se enfrentarían a una organización que había mantenido su poder a través de siglos de cuidadosa manipulación y control. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, advirtió Ethan mientras aparcaban a una cuadra del edificio. La sociedad no solo intentará detenernos, intentará desacreditar todo lo que podamos revelar. Los gemelos intercambiaron una mirada, sus marcas parecían pulsar ligeramente con la luz tenue. Cruzamos el punto de no retorno cuando encontramos el diario de Elizabeth, dijo Malik. Todo desde entonces ha conducido a este momento. La infiltración comenzó exactamente según lo planeado. Ethan entró por la entrada principal, impecablemente vestido con un traje a medida, mientras que los gemelos se deslizaron por la entrada de servicio a las 9:42 de la noche con precisión. Los cálculos de Malik resultaron perfectos, las cámaras de seguridad se alejaron de su posición exactamente como se predijo. Usando las tarjetas de seguridad replicadas, navegaron por los niveles inferiores del edificio. Hada los guió a través de corredores ocultos que había visto en sus visiones, evitando la mayoría de los puntos de control de seguridad. Mientras tanto, arriba, Ethan entabló conversación con miembros clave de la sociedad, desviando cuidadosamente la atención de los monitores de seguridad. La base de datos central estaba ubicada en una oficina del subsuelo, protegida por medidas de seguridad electrónicas y físicas. Los gemelos llegaron justo cuando Ethan inició su distracción principal, un apasionado discurso sobre la modernización de las estrategias de inversión de la sociedad, que atrajo a todos los miembros de alto rango a la sala de conferencias principal. Mientras Malik trabajaba para vulnerar la seguridad informática, Hada vigilaba, su intuición mejorada advirtiéndoles de un peligro inminente. La base de datos contenía más de lo que habían esperado, registros detallados de individuos marcados en todo el mundo, datos de investigación genética y evidencia de la manipulación de eventos históricos por parte de la sociedad. Han estado dirigiendo los acontecimientos mundiales durante siglos, susurró Malik, descargando archivos tan rápido como pudo. Guerras, tratados de paz, avances tecnológicos, lo han influenciado todo para mantener su control sobre los linajes marcados. La información dibujaba el retrato de una organización obsesionada con el poder y el control, usando las marcas como medio para influir en los eventos globales desde las sombras. Pero también reveló algo que no esperaban, señales de conflicto interno. Algunos miembros de la sociedad, como el padre de Ethan, habían comenzado a cuestionar sus métodos. Justo cuando terminaron de descargar los archivos cruciales, la intuición de Hada se disparó. Alguien viene, advirtió. No es seguridad, alguien que nos conoce.
Borraron rápidamente cualquier rastro de su presencia y se deslizaron por un corredor oculto momentos antes de que dos miembros de alto rango de la sociedad entraran en la sala. Su ruta de escape los llevó a través de un laberinto de antiguos pasajes, guiados por las visiones de Hada y los cálculos de probabilidad de Malik. Arriba, Ethan concluyó su distracción y realizó su propia salida, cuidadosamente sincronizada para evitar sospechas. Se reagruparon en su punto de encuentro predeterminado, un restaurante abierto las 24 horas a 20 manzanas de distancia. El análisis de los archivos descargados tomaría días, pero ya sabían que habían encontrado algo significativo. La fachada cuidadosamente construida de la sociedad estaba a punto de resquebrajarse, revelando siglos de manipulación y control. Pero su éxito tuvo un precio. Al acceder a la base de datos central, habían activado alarmas silenciosas que llevarían a la sociedad directamente hasta ellos. La verdadera confrontación apenas comenzaba, y solo tenían horas para prepararse para la reacción de la sociedad a su movimiento más audaz hasta la fecha. La casa segura pertenecía a Marcus Chen, uno de los asociados comerciales más confiables de Ethan. Ubicada en una zona boscosa remota, la estructura modernista ofrecía seguridad y comodidad. Llegaron justo antes del amanecer, con los nervios aún en tensión tras la infiltración. Los datos robados estaban protegidos en unidades encriptadas, pero necesitaban tiempo para procesar tanto la información como sus próximos pasos. Sistemas de seguridad monitoreaban el perímetro, diseñados por el propio Marcus para ser virtualmente indetectables. Adentro, convirtieron la sala de estar de planta abierta en un centro de análisis. Múltiples pantallas mostraban secciones de los archivos descargados, revelando el verdadero alcance de la influencia de la sociedad a lo largo de la historia. La sociedad tiene agentes en todos los gobiernos importantes, explicó Malik, organizando los datos en patrones comprensibles. Sus habilidades mejoradas le permitían procesar grandes cantidades de información, viendo conexiones que otros podrían pasar por alto. Han manipulado eventos globales para mantener el control sobre linajes marcados durante siglos. Los archivos revelaban cómo la sociedad había orquestado eventos aparentemente aleatorios para mantener a los individuos marcados aislados o bajo su influencia. Se prolongaron o acortaron guerras, se manipularon economías y se suprimieron o impulsaron tecnologías, todo para mantener su control sobre lo que llamaban el don celestial. Durante su segundo día en la clandestinidad, Malik finalmente se sinceró sobre el peso que llevaba. En la escuela, siempre me contuve, admitió, sentado con Ethan en la terraza con vista al bosque. Podía resolver ecuaciones complejas al instante, ver patrones que incluso los profesores pasaban por alto, pero sabía que mostrar mis habilidades completas me convertiría en un objetivo aún mayor. Ethan comprendía la carga de ocultar la verdadera naturaleza de uno. Su propio ascenso en el mundo empresarial había sido cuidadosamente calculado para evitar llamar demasiado la atención. El éxito te hace visible, explicó. Aprendí a tener el éxito suficiente para tener influencia, pero no tanto como para que la gente hiciera demasiadas preguntas. Adentro, Hada procesaba sus propias revelaciones. Sus dibujos recientes habían adquirido una nueva profundidad y complejidad. Las marcas no son solo marcadores genéticos, explicó, mostrándoles una serie de bocetos interconectados. Son más como llaves, que desbloquean habilidades que siempre han estado ahí. La sociedad no quiere que nos demos cuenta de nuestro pleno potencial porque entonces estaríamos fuera de su control. Sus conversaciones fueron interrumpidas por una alerta de seguridad, movimiento en el bosque más allá del perímetro. La sociedad los había encontrado más rápido de lo esperado. A través de las cámaras de seguridad, observaron figuras con equipo táctico moviéndose entre los árboles, utilizando equipos sofisticados para eludir las capas de seguridad externas. Tenemos quizás 20 minutos, calculó Malik, su mente analizando escenarios de probabilidad. Se acercaban desde 3 direcciones, intentando cortar todas las vías de escape. En lugar de huir inmediatamente, aprovecharon el tiempo que les quedaba. Hada fotografió cada página de sus bocetos recientes mientras Malik comprimía y encriptaba sus datos analizados. Ethan contactó a Marcus, poniendo en marcha los planes de contingencia que habían preparado. Las siguientes horas pusieron a prueba todo lo que habían aprendido sobre el trabajo en equipo. Escaparon a través de un sistema de túneles ocultos que Marcus había construido bajo la casa, emergiendo a 1 kilómetro de distancia donde un coche preacordado les esperaba. Mientras conducían a través de la noche, pudieron ver múltiples vehículos convergiendo en la casa de seguridad, ahora vacía. Tomando caminos secundarios para evitar la vigilancia,
compartieron verdades más profundas sobre sus vidas. Malik habló sobre sus luchas con la identidad, constantemente atrapado entre sus excepcionales habilidades y su deseo de pasar desapercibido. Hada reveló cómo su arte siempre le había mostrado cosas que no podía explicar, visiones que la aterraban y la guiaban a la vez. Ethan escuchó a los gemelos, comprendiendo que su vínculo había ido más allá de una simple alianza. Se habían convertido en familia, unidos no solo por las marcas y el peligro compartido, sino por una confianza y un afecto genuinos. Sus instintos protectores habían evolucionado hacia algo más profundo, un compromiso para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial, cueste lo que cueste. Condujeron toda la noche, cambiando de vehículo 2 veces para mantener su ventaja. Los datos robados revelaban más con cada análisis. La estructura de poder de la sociedad, sus métodos de control y su mayor temor, que los individuos marcados pudieran darse cuenta de que juntos eran más fuertes que separados. Elizabeth lo entendió, dijo Malik, revisando de nuevo su diario. Todo el enfoque de la sociedad se basa en mantenernos aislados, haciéndonos sentir solos. Pero cuando trabajamos juntos, nuestras habilidades no solo se suman, se multiplican. La verdad de sus palabras era evidente en cómo se habían combinado sus fortalezas individuales durante la infiltración. Los cálculos de Malik, la comprensión intuitiva dejada de los caminos ocultos y el pensamiento estratégico de Ethan habían creado algo superior a la suma de sus habilidades individuales. Al acercarse el amanecer, encontraron refugio temporal en un pequeño pueblo, sabiendo que los recursos de la sociedad harían cualquier descanso fugaz. Pero habían ganado algo valioso más allá de los datos robados, una comprensión más profunda de su conexión y el poder de elegir estar juntos contra aquellos que intentarían separarlos. El estudio privado de Richard Caldwell ocupaba todo el piso superior de su ático en Manhattan. Ethan accedió usando un antiguo código de seguridad, sabiendo que su padre estaría solo a esa hora. La habitación no había cambiado desde su infancia, paredes repletas de libros encuadernados en cuero, instrumentos astronómicos antiguos y el aroma abrumador a madera y papel envejecidos. Su padre estaba sentado detrás del enorme escritorio de roble, sin mostrar sorpresa por la interrupción. La lámpara de escritorio proyectaba sombras en su rostro, acentuando las líneas de la edad y la preocupación. Documentos estaban esparcidos ante él, fotos de vigilancia de Ethan con los gemelos, informes de los equipos de seguridad de la sociedad y copias de las páginas del diario de Elizabeth. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Richard, cerrando el archivo que había estado leyendo. Has causado un gran revuelo dentro de la sociedad. Invadir nuestra sede, robar archivos clasificados, piden consecuencias severas. Ethan permaneció de pie, manteniendo la distancia del escritorio. Sabías de las marcas desde el principio. Sabías lo que significaban, lo que podían hacer. El diario de Elizabeth, la investigación genética, todo, ayudaste a mantenerlo oculto. La expresión de Richard cambió, mostrando un atisbo del peso que llevaba. La sociedad ha mantenido el orden durante siglos. Protegimos a individuos marcados de aquellos que intentarían explotarlos. A veces eso significó tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones difíciles? La voz de Ethan se alzó. Manipularon vidas, separaron familias, todo para mantener su control. Los padres de los gemelos, ¿fue esa una de sus decisiones difíciles? El silencio de su padre respondió con creces. Richard finalmente se puso de pie, acercándose a la ventana que daba a las luces de la ciudad. Las marcas no son lo que tú crees, Ethan. No son solo anomalías genéticas o dones especiales. Son marcadores de algo mucho más significativo. Se volvió para mirar a su hijo, su compostura quebrándose ligeramente. La sociedad no creó las marcas, las descubrimos. A lo largo de la historia, han aparecido en linajes que se remontan a un único punto de origen. Hemos pasado siglos intentando comprender su verdadero propósito. Richard extrajo una antigua carpeta de cuero de su caja fuerte. En su interior había documentos más antiguos que el diario de Elizabeth, escritos en múltiples idiomas. Las marcas nunca estuvieron destinadas a ser controladas o separadas. Son partes de un todo, como piezas de un rompecabezas cósmico. Cuando las combinaciones adecuadas de individuos marcados se unen, pueden lograr cosas que desafían nuestra comprensión actual del potencial humano. La sociedad temía este potencial, se dio cuenta Ethan. Por eso trabajaste tanto para mantener a los individuos marcados separados. Miedo y responsabilidad, corrigió Richard.
Las marcas no son mutaciones aleatorias, son marcadores hereditarios de algo que se le hizo a la humanidad hace miles de años. Algo que cambió fundamentalmente ciertas líneas de sangre. La sociedad se formó para evitar que estos cambios se propagaran sin control por la población humana. Ethan procesó esta revelación, conectándola con los patrones que habían descubierto. Pero te equivocaste. Las marcas se fortalecen cuando se mezclan las líneas de sangre. Elizabeth lo demostró. Elizabeth descubrió parte de la verdad, reconoció Richard. Pero no vivió lo suficiente para comprender las implicaciones completas. Las marcas no solo están activando habilidades latentes, están evolucionando, convirtiéndose en algo nuevo. Los gemelos representan una combinación que nunca antes habíamos visto. Extendió fotografías sobre su escritorio, imágenes de vigilancia de las predicciones matemáticas de Malik y las obras de arte proféticas de Hada. Sus habilidades están creciendo exponencialmente, alimentándose mutuamente. Y ahora, con tu participación, están accediendo a aspectos de las marcas que apenas entendemos. Las implicaciones dejaron a Ethan atónito. ¿Estás diciendo que yo también estoy conectado a esto? Pero no tengo una marca. La expresión de Richard se volvió grave. No todas las influencias del cambio original son visibles, hijo. Tu capacidad para unir y amplificar los poderes de otros individuos marcados es una manifestación que solo hemos visto una vez antes, en la misma Elizabeth. La verdad de su herencia golpeó a Ethan como un puñetazo. Su padre siempre había sabido que él portaba este aspecto oculto de la influencia de las marcas. Toda su vida apareció repentinamente bajo una nueva luz, su éxito empresarial, su capacidad para leer a las personas y las situaciones, su inexplicable impulso por ayudar a los gemelos. La sociedad no solo intenta evitar que expongas nuestra existencia, advirtió Richard. Intentan prevenir algo que creen que podría cambiar fundamentalmente a la humanidad. La combinación de habilidades de los gemelos, amplificada por tu presencia, representa un punto de inflexión que hemos trabajado siglos en evitar. Esta revelación cambió todo lo que entendían de su situación. Ya no se trataba solo de descubrir los secretos de la sociedad, sino de comprender una verdad que se extendía hasta los mismos orígenes de la civilización humana. La confrontación que Ethan había planeado se disolvió en algo más complejo. Su padre no era simplemente un oponente al que superar, sino una fuente de información crucial sobre su verdadera naturaleza. Mientras seguían hablando hasta la noche, la magnitud de lo que enfrentaban se hizo clara. La oposición de la sociedad no se trataba solo de mantener el control, sino de prevenir lo que ellos veían como una posible transformación de la humanidad misma. La confrontación final tuvo lugar en la sala de reuniones original de la sociedad, en las profundidades de la mansión donde habían descubierto por primera vez el diario de Elizabeth. Ethan, Malik y Hada se enfrentaron al Consejo de Liderazgo de la Sociedad, incluido Richard Calvel, mientras décadas de secretos pesaban en el aire entre ellos. La verdadera naturaleza de la marca de nacimiento en forma de estrella salió a la luz gracias a la convergencia de diversas pruebas. Los cálculos matemáticos de Malik, combinados con el arte visionario de Hada y los antiguos documentos de la colección de Richard, revelaron un patrón que se remontaba a las civilizaciones humanas más antiguas. Las marcas no eran solo anomalías genéticas, sino un mapa codificado en el ADN humano. Las marcas no son aleatorias, explicó Malik, proyectando sus cálculos en la pared de la cámara. Formando un patrón geométrico específico cuando se ubican todos los individuos marcados conocidos. Es una carta estelar, pero no de las constelaciones actuales, muestra el cielo tal como se veía hace más de 12.000 años. Hada dio un paso al frente, mostrando sus últimos dibujos. Los patrones que había estado viendo habían evolucionado en precisos diagramas astronómicos que coincidían con pinturas rupestres antiguas encontradas en múltiples continentes. Estos no son solo símbolos, dijo. Son coordenadas, que señalan un momento específico en la historia humana en el que algo cambió a nuestros antepasados fundamentalmente. Los líderes de la sociedad se removieron incómodamente mientras Richard Calvel confirmaba sus hallazgos. La organización conocía partes de esta verdad, pero las había mantenido deliberadamente separadas para evitar que nadie viera el panorama completo. Las marcas eran evidencia de una intervención antigua en el desarrollo humano, cuidadosamente preservada a través de líneas sanguíneas específicas. La revelación sobre la verdadera ascendencia de Malik y Hada surgió como la pieza final del rompecabezas. El análisis de ADN de los gemelos reveló que su padre era, de hecho,
Thomas Calvel, el hermano perdido de Ethan que había rechazado el control de la sociedad y había desaparecido años atrás. Esto convertía a los gemelos no solo en individuos marcados, sino en descendientes directos tanto de la rebelión de Elizabeth como del liderazgo de la sociedad. Vuestro padre comprendió lo que nosotros estamos descubriendo ahora, dijo Ethan a los gemelos. Las marcas no están destinadas a ser controladas u ocultadas, están destinadas a unirse. Cada combinación desbloquea nuevas habilidades, nuevos entendimientos. Por eso la sociedad trabajó tan duro para mantener separados a los individuos marcados. El mapa estelar formado por todos los individuos marcados conocidos reveló las coordenadas de una cámara oculta bajo la mansión misma. Dentro de esta cámara, descubrieron tecnología muy superior a las capacidades humanas actuales, dejada por aquellos que originalmente modificaron el ADN humano. Las marcas eran llaves, diseñadas para activarse solo cuando las combinaciones correctas de líneas de sangre se unían. Mientras los gemelos se acercaban al antiguo mecanismo, sus marcas comenzaron a brillar con una luz interior. La cámara respondió a su presencia, revelando proyecciones holográficas de la historia humana y futuros potenciales. Los peores temores y las mayores esperanzas de la sociedad se hicieron realidad, las marcas eran de hecho transformadoras, pero no de la manera que habían imaginado. Esto no se trata de control o poder, se dio cuenta Hada, observando las proyecciones. Se trata de evolución. Las marcas son guías, ayudando a la humanidad a encontrar su camino hacia la siguiente etapa de desarrollo. Pero solo funciona cuando elegimos unirnos, cuando nos unimos en lugar de dividirnos. El Consejo de Liderazgo de la Sociedad se enfrentó a una elección: continuar con su misión centenaria de control y separación, o aceptar la verdad que sus antepasados habían tratado de suprimir. Las marcas no eran una amenaza para la humanidad, eran la herencia de la humanidad, un regalo destinado a compartirse en lugar de acumularse. El papel de Ethan como amplificador de habilidades marcadas cobró sentido en este contexto. Su presencia fortaleció la conexión entre diferentes individuos marcados, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial. No se trataba de pureza genética o reproducción controlada, se trataba de unir a las personas, de derribar las barreras que frenaban a la humanidad. La activación de la cámara antigua desencadenó una reacción en cadena. En todo el mundo, otros individuos marcados comenzaron a experimentar habilidades despertadas. Los cuidadosos sistemas de control de la sociedad se desmoronaron a medida que las personas descubrían sus conexiones y se unían naturalmente, formando redes de apoyo y comprensión. Al final, la verdad sobre las marcas transformó tanto a la sociedad como a quienes las portaban. La organización que había trabajado durante siglos para mantener a la gente separada tuvo que adaptarse a un nuevo papel: ayudar a las personas marcadas a comprender sus dones y usarlos responsablemente para el beneficio de toda la humanidad. Los gemelos, con el apoyo de Ethan, se convirtieron en líderes de este nuevo paradigma. Su combinación única de habilidades, fortalecida por su vínculo familiar y amplificada por la presencia de Ethan, ayudó a otros a comprender y desarrollar sus propios dones. Las marcas en forma de estrella, antes ocultas por la vergüenza o el miedo, se convirtieron en símbolos del potencial humano para el crecimiento y la unidad. La historia que comenzó con un accidente automovilístico en una noche lluviosa concluyó con el amanecer de un nuevo capítulo en la evolución humana, no a través del control y la separación, sino a través de la comprensión y la conexión. El legado que Elizabeth y James habían luchado por proteger finalmente salió a la luz, demostrando que el mayor poder no proviene de mantener a la gente separada, sino de unirla.